Bueno, buenos días. Somos Victoria, Lola, Santiago, Ignacio y Esteban y somos el equipo Riesgo País y vamos a hacer el reporte para Sigma Seguros. Eh, la presentación consta de tres partes: el análisis técnico, donde vamos a explicar cómo llegamos al método elegido, al modelo elegido, las consideraciones del negocio, donde vamos a aplicar el modelo del negocio y las conclusiones y recomendaciones finales. Al principio del análisis técnico hicimos un análisis exploratorio de datos para poder bueno, jerarquizar y relacionar las variables. Y la primera conclusión a la que llegamos es que la variable de número de inquilinos y del haber o no un extintor eran las que más peso tenían, mientras que, por ejemplo, la calificación promedio presentaba un efecto no lineal plausible para con el riesgo. Bueno, si bien los datos proporcionados fueron suficientes como para construir el modelo, para seguir mejorándolo proponemos como fuente de información adicional a 5 familias de datos fáciles de operar, empezando por la información crediticia y financiera de los asegurados, acompañada por información crediticia y de infraestructura, como la antigüedad de la vivienda, el tipo de construcción o la proximidad a servicios de emergencia, que son factores que impactan directamente en la severidad de los siniestros. Específicamente, el gráfico que aparece en la pantalla muestra la tasa de muertes por millón de habitantes en edificios multifamiliares renovados antes y después del 2000. Luego, las variables de exposición, que serían la suma asegurada, el valor de los bienes o el tiempo de cobertura, serían útiles para mejorar la precisión de las primas. Y por último, sería útil contar con datos adicionales sobre cómo está poblada la vivienda. Por poner un ejemplo, la cantidad de residentes es una de las variables explicativas significativas, más significativas del modelo, y tener un dato numérico exacto en lugar de una separación entre único y múltiples residentes podría servir mejor para discriminar las primas. Ahora vamos a hablar un poco sobre los modelos que evaluamos y descartamos. Primero, propusimos un modelo de ajuste con frecuencia-severidad, experimentamos con varias combinaciones y la que mejor resultado dio fue la combinación de distribución Poisson para frecuencia y binomial negativa para severidad. Presentó un buen ordenamiento, pero la doble estructura resultó en una varianza del error alta e inestabilidad en las colas. Primero modelamos las coberturas por separado y en conjunto. Al modelarlas por separado, la baja siniestralidad resultó en un dataset perdón, resultó en frecuencias bajas, y esto, sumado a la alta correlación entre coberturas, causó ruido. Como el error y el Gini daban igual que en el combinado, pero con un peor R cuadrado, decidimos trabajar con las coberturas en conjunto. Y también agrupamos categorías con baja exposición para tener relatividades estables. Bueno, en el modelo final integramos en una sola ecuación la frecuencia y la severidad de siniestros con un modelo lineal generalizado de distribución Tweedy, que combina Poisson y gamma con un enlace logarítmico. Este funciona especialmente bien porque el dataset tiene muchos ceros y colas largas, y así logramos un mejor error absoluto medio y coeficiente de Gini que con los enfoques separados. En cuanto a las variables del modelo, decidimos excluir las variables de género y área de estudios por ser no significativas de acuerdo con nuestros test, usar una transformación logarítmica para la distancia al campus y generamos dummies consistentes para las variables categóricas, lo cual, sumado a un control de subjetividad por test de Waldy y ANOVA y un test de colinealidad, resultó en un conjunto de variables estable. Por último, aplicamos un capping de atípicos al percentil 99,5 y una calibración isotónica monótona, lo que resultó en un modelo más robusto y con relatividades más estables. Una vez que terminamos de definir nuestro modelo y terminado el análisis técnico, comenzamos a preguntarnos cómo podemos llevar este modelo elegido hacia una estrategia de negocio plausible en el mediano plazo. Cuando comenzamos con esta segunda fase, notamos dos datos importantes para tener en cuenta. Por un lado, la alta proporción de asegurados que no habían presentado siniestros, que superaban el 80%, y los distintos perfiles de riesgo que demandaban un ajuste de acuerdo a sus características. Si bien consideramos que esto era información útil y que podía dificultar nuestro análisis, teníamos un objetivo claro. Había que diseñar una estrategia de tarificación plausible en el mediano plazo que sea equitativa y rentable para el modelo de negocios que proponemos. Para seguir desarrollando nuestra estrategia comercial, nos propusimos generar hipótesis sobre cuáles podían ser los gastos que tiene este seguro afuera de la cobertura de los siniestros
para con ellos poder generar una prima de tarifa y con ella guiar nuestra estrategia comercial. Nuestras hipótesis fueron que por póliza teníamos gastos fijos de 80, gastos variables del 14% de la prima pura, impuestos del 3% de la prima pura y un margen de utilidad y de seguridad del 6% de la prima pura. Una vez terminado el análisis de la tarificación y expuesto el problema previamente enunciado, empezamos a probar una estrategia de tarificación que terminamos en la conclusión de realizar una estrategia híbrida. ¿En qué sentido? Porque íbamos a tener en cuenta una segmentación binaria, teniendo en cuenta aquellos factores significativos que encontramos en el modelo, y una vez que se aplicaba el mismo, un ajuste teniendo en cuenta los distintos perfiles de riesgo que consideramos, siendo estos el riesgo bajo, medio y alto. Una vez que podíamos categorizar a nuestros asegurados según la segmentación binaria propuesta y el ajuste según el percentil de riesgo, llegábamos al cálculo final de la prima. En la siguiente diapositiva podemos ver aproximadamente la distribución de pólizas por nivel de riesgo que consideramos en los tres niveles. Finalmente, aplicamos esta estrategia híbrida en los datos que teníamos, pero surgió el interrogante de cómo podríamos aplicar esa estrategia en nuevos asegurados. Para ello, consideramos como un punto de partida crucial el desarrollo de una encuesta. La misma debía ser rápida, fácil de completar y que reuniera aún así los datos más importantes para nuestro análisis actual, el cual consideraba año cursado, el número de inquilinos, la existencia del extintor y si aplicará la distancia al campus. Una vez recolectados estos datos unificados en esta encuesta, procede el armado del modelo mixto explicado. Primero se evalúa esta encuesta, de ahí salen los ajustes binarios, aplicamos el modelo Tweedy que explicamos y en base a este modelo se evalúan a los nuevos asegurados según su nivel de riesgo para finalmente llegar a la prima final. Bueno, mi compañero habló bastante sobre la incorporación de nuevos asegurados y por el lado de mantener a los asegurados que tenemos en cartera, nos pareció súper importante poder analizar y beneficiar todos los factores que mejoren la satisfacción de estos clientes, ya que es importante que se mantengan en la cartera porque suele ser muchísimo más barato mantener asegurados que ya tenemos que ir a buscar nuevos asegurados al mercado. Y en especial poder mantener en nuestra cartera asegurados que no sean rentables por el lado de que tengan historial de baja siniestralidad. Ahora hablando de estos factores que mejoran esta satisfacción, está por un lado la transparencia y la equidad en las tarifas que se cobran y la personalización según cada una de las preferencias y características de estos clientes. Y también consideramos que sería interesante buscar incentivos para que nuestros asegurados prevengan por ellos mismos los potenciales riesgos de incendio. Recomendamos también a estos asegurados, quizás que tienen siniestralidad nula, que se empiece a analizar una política de descuentos a largo plazo por esta fidelidad y baja siniestralidad. Al mismo tiempo, si vamos a estar haciendo todos estos ajustes y dándoles primas tan personalizables a cada uno de nuestros asegurados, consideramos que es importante siempre estar revisando el modelo predictivo con el que trabajamos para poder mantenernos alerta frente a distintos indicadores que nos hagan a nosotros revisar las políticas que venimos llevando a cabo. Por un lado, si visualizamos cambios en el perfil de los asegurados, tendría que desencadenar una revisión. Si hay variaciones en el contexto general, puede ser la competencia que tenemos con otras aseguradoras o la política tributaria bajo la que tenemos que trabajar, o si empezamos a ver en nuestro método predictivo deterioro en las métricas de calibración. Nuestra recomendación es que semestralmente se vuelva a recalibrar nuestro modelo predictivo.
A partir de la segmentación de riesgo que habían comentado mis compañeros, proponemos 3 tarifas bases de riesgo bajo, medio y alto. Cada una de estas bases consideran que el asegurado, por un lado, tiene extintor y que la vivienda cuenta con menos de 2 inquilinos. Las bases serían de 605, 1.205 y $4.141. A partir de estas tarifas, calculamos recargos por no tener extintor funcional y por haber 2 o más inquilinos en la vivienda del 24 y el 42%. Para disminuir el riesgo, el asegurado sin extintor, si quiere evitar el recargo, puede elegir entre instalar un extintor por su cuenta antes de firmar y si no, lo que se le propone es un recargo menor o para efectos de comercialización un descuento si el asegurado sin extintor accede a la instalación de un extintor por parte de la compañía dentro de los 3 meses desde el inicio de la póliza. En relación a la prima tarifa, ya pedimos disculpas porque hay un error en la tabla. En la segunda columna deberían mostrarse los valores de las primas de tarifa. Les comento los valores reales de la base, que serían del riesgo bajo 890, riesgo medio 1.669 y riesgo alto 5.482. El markup de las tarifas termina siendo alrededor del 40%, más o menos. Terminando nuestro análisis, llegamos a 3 recomendaciones claves. Por un lado, como mencioné recién, incentivar la incorporación de extintores mediante el uso de recargos y descuentos, premiando a esos asegurados que toman prácticas más responsables, que para la empresa esto no significa asumir menor riesgo. En segundo lugar, agilizar la suscripción, pidiendo únicamente los datos necesarios para la tarificación. Lo esencial de esto, de simplificar la suscripción, es que el asegurado pueda completar en el menor tiempo posible los formularios. Que esto es sumamente importante ahora en un mundo donde las personas tenemos cada vez menos capacidad de concentración por más tiempo y las personas están acostumbradas a tener todo ya. Un formulario corto y conciso puede resultar en una mayor cantidad de formularios completados, que esto lleva también a más contratos firmados. En tercer lugar, un descuento de fidelidad para clientes con baja siniestralidad, que esto incentiva la retención y fidelidad de clientes. Y por otro lado, ayuda a lo que es la composición de la cartera de clientes, que sea también menos riesgosa. Em, ¿Qué esperamos lograr qué se espera, ¿no? Los resultados al aplicar estas recomendaciones? Bueno, por un lado, se espera mejorar la rentabilidad, equilibrar la cartera, fomentando los comportamientos responsables, incentivando la prevención, como con los extintores que mencionamos recién, y fomenta cambiar la composición de cartera de asegurados, nuevamente menos riesgosas. Y mejorar la siniestralidad total de la cartera. Después también mayor retención del cliente, que esto se logra con la satisfacción de la clientela. El proceso de suscripción, mientras más rápido que sea, un formulario conciso, la opción de los extintores de proporcionar este descuento y premiando también, por otro lado, la fidelización de los clientes de bajo riesgo. Bueno, ahora nos abrimos a preguntas que hayan o consultas, dudas sobre lo presentado. Muy Y bien, muchas gracias por escucharnos. gracias equipo. Bueno, abrimos entonces para preguntas de los jueces. Yo tengo 2 preguntas. Por un lado, bueno, muy interesante toda la presentación. En el chart 4 hablaron de variables adicionales que podrían estar incorporando. Si nos pueden contar un poco más cómo las pensaron, porque ahí tomo un poco, menciona lo que dijiste, hoy la inmediatez es súper necesaria. Y, por ejemplo, el canal de distribución a veces hace un asegurado que entra por la web, suele ser más siniestrable que otra persona. Entonces, ¿cómo llegaron a la conclusión que estas serían las variables ideales para incorporar
Sí, nos pueden contar un poquitito más. Perdón, ¿te referís a la encuesta de nuestra propuesta de la nueva encuesta para asegurados? Sí, pueden ir ¿O al a lo chart anterior, 4. al 4? Ahí Podemos hablan de 5 poner, variables porque hay adicionales. dos partes donde hablamos sobre eso. Ujú. Ok, creo que Variables externas, digo, ¿eh? El riesgo crediticio, la información eso, edilicia, claro. cómo llegaron a la conclusión de que estas serían las ideales. Contarnos un poco más cómo lo pensaron, ¿eh? No, nosotros, o sea, algunas, por ejemplo, cómo estaba poblado el edificio al que estábamos asegurando y ese tipo de características, vinieron quizás desde el propio dataset, de quizás ver una variable cualitativa y decir, pero si esto fuera cuantitativa, ¿sería más explicativo o no? Hay una parte que viene por ese lado. Y después quizás em, yo cuando vi seguros patrimoniales, se habla muchísimo a la hora de asegurar algo, cuál es la suma asegurada, y mi sensación es que con el dataset que teníamos era muy difícil como hacer una estimación por ese lado de cuál era el valor real de como las pertenencias que tenía la persona en este edificio estudiantil. Entonces consideramos que quizás em, la información de comportamiento financiero, la información edilicia, nos podrían dar más datos por eso, que es súper explicativo en el lado de seguros para incendios, de seguros patrimoniales. Espero, no sé si responde a tu Gracias. pregunta. Sí. Súper, gracias. Si quieren que sigan los otros y después hago otra pregunta adicional, si hubiese Más. tiempo. Sí, yo tengo un par, y creo que son más bien con respecto del lado técnico. Pregunta uno, no me acuerdo si es la diapositiva 5 o 6 más o menos, describieron que hicieron ¿cómo le llamaron? Windsor, un ajuste Windsor isotónico. Ahí está. Sí, capping Windsor de atípicos, calibración isotónica. ¿Me pueden hablar un poco sobre, no he oído, no sé qué es un capping Windsor, no sé si capping Windsor es solo un capping regular? ¿Sí pueden hablar un poco sobre esas dos cosas, el Windsor y calibración isotónica? ¿Cómo funciona y qué beneficios trae? Bueno, sí, la calibración isotónica es un tipo particular de calibración monótona que es no paramétrica y lo que hace es ordenar los datos de menor a mayor, ¿no? Y comparar datos predichos con datos observados, Ok. ¿no? Si los datos predichos se quedan por debajo de los observados, hace como un promedio con el dato siguiente para que se vuelva una curva no decreciente, digamos. Creciente, Ok. pero también puede ser constante, ¿no? Ok. Eso ayuda a que en general tenga un mejor ajuste el cálculo de las Ya. primas. Ok. Entonces requiere de una predicción o no solo lo observado, sino que requiere también de un tipo de Claro. predicción, sea refinado o Bueno, no refinado, nosotros, pero un inicial. claro, Está nosotros bien. hicimos una división con los datos que teníamos para hacer los datos de validación, hicimos una división 80-20 y usamos un 80% de los datos para entrenamiento y un 20% Ok. dentro de todo lo que nos dieron para comprobar. Entonces ahí Ok. hicimos las comparaciones Ya, muy bien. Interesante. Bien. entre observados y pedidos. Y la segunda pregunta, gracias, eso lo aclara. La segunda que tengo es, no me quedó claro cómo opera la estructura de primero clasificación binaria y luego Tweety. ¿Pueden elaborar un poco más a ese respecto? Sobre cómo estructuraron el modelo. Sí, nosotros cuando hablamos en esta diapositiva del modelo híbrido, primero esto surgió porque la segmentación en riesgo sale del modelo 3D cuando tenemos efectivamente un asegurado que tiene un siniestro. Ajá. Entonces, como teníamos a muchos asegurados que no habían tenido siniestros, en esa parte entra la segmentación binaria, porque si no teníamos ninguna forma de poder cobrar de algún recargo si se quiere o ver qué tipo de riesgo presentarían. Entonces, primero a ellos le aplicaríamos la parte binaria, que es, por ejemplo, como explicaban mis compañeros, si tiene o no un extintor, se cobraría más o menos, lo mismo con la Ok. cantidad de inquilinos, y con aquellos que sí presentaron el siniestro, se los clasificaban los percentiles de riesgo, y a ellos, dependiendo Ok. del nivel en el riesgo que lo considerábamos, el recargo que después se le hacía en la tabla final,
que aparece también en la presentación. Entonces, hay un modelo primero, el binario, ¿qué les da el modelo ese primer modelo? Nosotros ¿Cómo? consideramos, si yo me equivoco, como dije, la variable de extintor y de dos o Ajá, más inquilinos, en base a si cumplía o no cumplía, por eso decíamos binario, de sí o no, de la sí, encuesta, ajá. es el recargo que mi compañera mencionó al final Hay un recargo, ok. de si, por ejemplo, no cumplís con el extintor, nosotros consideraríamos este recargo, si lo cumplís, no. Ok. Entonces ahí, digamos, no tienes extintor, porque es más, el que no tiene extintor merece un recargo. El primer recargo por no extintor, para simplificarlo, y después hay otro modelo que no quiero decir ajusta, pero que crea una prima nueva, no prima nueva, un recargo adicional por encima del primer recargo. ¿Es más o menos un modo correcto de pensarlo? ¿Cómo se O llega a la sea, prima final? Supongo, si me pueden decir cómo se llega a la prima para este asegurado. ¿Es primero el binario y luego algo más? claro, o sea, nosotros con los percentiles, o sea, dividimos el riesgo alto, bajo y medio. Ah, ok. Y dentro de los bajos inicialmente eran únicamente con siniestros. Pero como los que no tienen siniestros, después los terminamos agrupando al momento de la prima pura, Ya, junto con los recargos. O sea, ahí ya, se hace como una agrupación también. ya. Ok. No sé si que quedó claro. Sí, sí, creo que ya lo puedo visualizar. Sí. Gracias. Primero, felicidades, chicos. Muy buena presentación. Yo tengo una pregunta sobre, creo que hablaron un poquito sobre la calibración isotónica, el capping Windsor de atípicos. ¿Ese capping se le hizo a las observaciones en sí, a las pérdidas en sí, o dentro del modelo? ¿Cómo funcionó ese capping Windsor de atípicos? Fue posterior al ajuste, o sea, realizamos el TWIDI y después con nosotros las predicciones que teníamos se winsorizaron. Ah, va, ok. Fueron más a los errores en sí que del modelo. Claro, sí, o sea, al tener como quizás varios atípicos tan grandes, le realizamos, o sea, el propósito de todos estos tratamientos posteriores fue el tratar con estos atípicos al tener un solo año de siniestralidad, como que consideramos que quizás teníamos que tomar acción por ese lado para llegar a métricas más Va, plausibles. ya. Gracias. Y a mí me interesa, ustedes hablaban de la prima pura y la prima tarifa, dijeron que la prima tarifa era más o menos un 40% más. ¿Cómo llegaron a esos montos entre la prima pura y la prima tarifa? Sí, yo leí los supuestos, pero usamos la fórmula o sea, la prima de tarifa es prima pura más gastos fijos dividido uno menos los distintos porcentajes de gasto variable, y ahí llegamos a la prima de tarifa. Eh, los valores son supuestos en cierto punto, porque claramente Mm. no tenemos eso, pero estábamos tratando de simular el hecho de que, bueno, aunque tengamos quizás cuentas con bajísima siniestralidad, queríamos representar todo lo que significaba el gasto de atención al cliente, de comercialización y todo este lado en una tarifa para después, a partir de esta, establecer la estrategia comercial. Gracias. De nada. Si queda un minuto, una última pregunta. Sí, claro. Cuando hablan de la fidelización, me parece buenísimo la opción de fidelizar la cartera, pero entender un poco cómo lo están pensando. ¿Fidelizarían y harían descuentos por permanencia a toda la cartera, a todos los clientes, solo a los clientes que no hayan tenido siniestros o a los clientes dependiendo del perfil del cliente bajo, medio o alto? ¿Cómo lo estaban pensando? Nosotros en Nosotros un creo. inicio... perdón. No, ¿Cómo está queda? bien, hablamos, porque yo ya hablé bastante. Ok. No, No sé. en un principio lo que nosotros pensábamos con esto de la fidelización es cuando el asegurado viene a renovar, analizamos nuevamente su perfil y si vemos que justamente no presentó un siniestro, ahí es que decidimos este descuento por fidelización
que si se va manteniendo en el tiempo lo va repitiendo justamente, pero sí, en un principio sería al no presentar siniestros. Una última. Me interesó que hablaran de, relacionado con esto, descuento por no siniestralidad o recargo por siniestralidad. ¿Cómo estructurarían los datos o qué datos adicionales pedirían para poder hacer esto? Por el lado de la fidelidad, o sea, el descuento por fidelidad, o cuando vivimos en percentiles de riesgo antes de, o sea, los nuevos o Digamos los que viejos por la asegurados. fidelidad, sí, por la fidelidad y tal vez lo llamaría, o sea, sí, por la fidelidad, o mejor dicho, por no tener siniestros. Em, O sea, por ese lado, nosotros lo que consideramos es si tenemos quizás un asegurado que tenemos varios años de siniestralidad nula, que se dé un descuento de, no sé, en la próxima renovación de la póliza bajo para como premiar esta baja siniestralidad. Creo que no va atado necesariamente a nuevos datos, más estar seguros de que el resto de los datos estén en orden. Si después, aunque se le haya dado ese descuento bajo, existen siniestros, la próxima vez que se renueve esa póliza no va a seguir existiendo el mismo descuento. Pero es por ese lado que quizás es algo que es difícil, o sea, mi consideración personal es que es difícil representar en los datos porque también hay una cierta parte que va de como lo cuidadoso que es el cliente, ¿no? Porque Sí. son siniestros de incendio dentro de un hogar. Entonces, si tenemos muchísimos datos de personales, quizás son más valiosos, de varios años sin ningún tipo de siniestro, son más valiosos que cualquier otra métrica que podamos recolectar. Claro, tiene sentido. Muy bien. Bueno, ya estamos a la hora o a la media hora, así que podemos hablar. De nuevo, reitero las felicitaciones a su equipo, a todos los demás equipos que han llegado a esta fase. De verdad, agradecemos mucho su compromiso e interés en la competencia. Mañana vamos a anunciar, como tendrán ya en una invitación, anunciar cómo quedaron los equipos. Así que esperamos con ansias ver cómo se desarrolla esto. ¿Algo más de los jueces? ¿Cerramos? Muy bien. Bueno, pues hasta mañana entonces. Gracias otra vez. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Muchas gracias.